se relata que Jesús llega al templo de Jerusalén y se encuentra con este mercado, porque hay vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados también. Entonces, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les habló. Interesante este detalle. ¿Por qué estaba esta gente ahí? Resulta que ustedes saben, en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios de animales. O sea, no como nosotros, que dice la carta a los hebreos, Jesús nos da el rito de Melquisedec. El rito de Melquisedec es ofrecer pan y vino. Pero ellos en Jerusalén tenían un altar donde ponían los animales allí, y los mataban, se derramaba la sangre, y ese era el culto que ofrecían a Dios. Pero había una condición: los animales tenían que ser sin defecto. Entonces, si vos llevas un animalito caminando por esos caminos irregulares de los campos, de las montañas y de los desiertos, el animal podía dañarse una pata, o bien simplemente que se rasguñara con una espina la piel, ya no servía, tenía un defecto. Por eso les salía mejor vender el animal allí donde ellos vivían, y después llegaban al templo y ahí compraban otro. Eso era una forma muy práctica. Y además tenían que haber cambistas, porque generalmente la moneda que se movía en Israel era la moneda romana. Y entonces, con la moneda romana había una inscripción y una imagen del César que decía Divino Augusto César. Llamar a un ser humano divino para un judío es una blasfemia. Entonces, no podían permitir que esas monedas entraran al templo. Usaban otras monedas de un pueblo cercano que tenía solo unas florecitas, sin ninguna inscripción. Entonces, con eso preferían que se pudiera entregar, si alguien quería hacer una ofrenda al tesoro del templo, por ejemplo. O sea, aparentemente todo está bien. ¿Cuál es el problema? Que se armaba un mercado. Imagínense el bullicio del mercado oriental a la entrada de un templo. Y el mercado, ese era un mercado oriental, no porque fuera nuestro mercado oriental, sino un mercado de Oriente. De Oriente, o sea, donde se da todo ese regateo, esos gritos, ese bullicio. Y entonces tú entrabas al templo y no se podía rezar, porque era un alboroto y todo eso. Entonces, por eso hace esto Jesús. Pero todo esto tiene un simbolismo. Y él lo va a explicar al final. Porque le preguntan, ¿qué signo haces para hacer todo esto? Y le dice, destruir este templo, yo lo reconstruiré en 3 días. Después va a decir, o sea, el texto dice que se refiere al templo de su cuerpo. ¿Por qué su cuerpo es un templo? Porque en él habita la divinidad. En ese cuerpo. Es un cuerpo humano que puede ser divinizado en la resurrección. Pero es un cuerpo humano en el que habita Jesús. O sea, Jesús es Dios y hombre. Entonces, ahí él daba culto a Dios. ¿Cómo daba culto a Dios? Realizando la voluntad del Padre.
La voluntad del Padre tiene dos aspectos que hoy nos menciona en las primeras lecturas. En la primera lectura, por ejemplo, nos menciona los 10 mandamientos. El primer punto de decir que realiza la voluntad del Padre es cumplir los 10 mandamientos. Pero no basta, sino la voluntad del Padre es que esa voluntad de amor se manifieste en tu vida. Por ejemplo, el hecho de que Jesús entra en la cruz y da su vida por nosotros. Ese es un punto donde Él realiza la voluntad del Padre y así da culto a Dios realizando la voluntad del Padre. Ahora, en el mundo de hoy se nos ha acallado la conciencia, porque se nos ha convencido primero de que el cielo no existe. Entonces no tienes que preocuparte de ningún Dios. Puedes hacer lo que te da la gana. Y muchos nos hemos creído esa mentira de creer que no existe Dios. Y entonces vivimos como el mundo. Por eso lo primero que esta palabra nos invita es a cuestionar nuestra conciencia. ¿Nos hemos creído esa mentira del mundo? ¿Vivimos como el mundo o realizamos la voluntad del Padre? Porque lo primero es vivir en los mandamientos de Dios. Lo segundo es esto de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La cruz. La cruz, que significa entrar en la muerte por amor al otro, entrar en el sufrimiento, en el dolor. O sea, la cruz es un sufrimiento que te viene de realizar la voluntad de Dios. O sea, no es cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento que viene de realizar la voluntad de Dios. Ahora, esto, por ejemplo, para los judíos, dice San Pablo, es un escándalo. Es un escándalo porque, pero si yo soy bueno, si yo me porto bien, si yo rezo, si yo trato de tener una familia, según lo que Dios quiere, ¿y por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tantos dolores? ¿Por qué tanto sufrimiento? Eso se llama escandalizarse de la cruz. Nos escandalizamos del sufrimiento en nuestra vida. Pero resulta que la cruz es el camino a la resurrección. No hay otro camino. Pasamos por la cruz y resucitamos, o no pasamos por la cruz y no resucitamos. En lo segundo son los paganos. Los paganos, o gentiles, como se traduce al español con las dos palabras, ¿quiénes eran? No eran ateos. Los paganos o gentiles no eran ateos. Paganos o gentiles eran gente que creía en muchos dioses. Le daba culto a muchos dioses. Ellos consideraban que el sol, la luna, las estrellas, las cosas podían ser divinizados. O había un dios que se regía por estos elementos, por cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el dios del mar, el dios del Hades, el dios de... O sea, cada uno tenía su lugar. Pero entonces, para estos que, por ejemplo, hoy los que están alejados de Dios, del Dios verdadero, el sufrimiento es una locura, una tontería. ¿Por qué yo tengo que sufrir? No. El sufrimiento es una cosa horrible. La tenemos que eliminar.
no se debe soportar. No entienden el sentido del sufrimiento. Por eso, la verdadera sabiduría de dónde nos viene a nosotros, de haber contemplado ese amor de Dios. Como Él entra en la cruz, como Él muere en la cruz por nosotros. Y ahí nos muestra el camino de la vida cristiana, que es entrar en la cruz. El camino de la vida cristiana no es un camino de solo fiesta, cosas maravillosas, no. Es el camino de dolor, de sufrimiento, que siempre nos va a acompañar, siempre. Obviamente, la verdadera alegría, la verdadera paz, te viene cuando logras entrar en la cruz, cuando logras entrar en reconocer ese amor de Dios, y eso te ayuda a entrar en tus propios sufrimientos, en tus propios dolores. Entonces, cuando estás unido a Cristo, resucitado, Él te da la paz, Él te da la alegría, Él te da el poder vivir esas realidades con tranquilidad. Vamos pues ahora a continuar alabando, bendiciendo, dándole gracias a Dios por su bondad.